¿Sabías que mucha gente dice estoy embarazada cuando quiere decir estoy avergonzado? Pasa un montón. Hoy vas a aprender reglas y trucos poco comunes para mejorar rápido y sonar natural en la calle, en un bar y en el trabajo, a nivel B1. Y ojo, no son teorías raras, ¿eh? Son cosas que usamos en España y en Latinoamérica cada día. Al final sabrás qué decir en situaciones reales, pedir algo, empezar una charla y salir de un bloqueo. Hola, soy Carlos, y conmigo está María. Y si luego quieres más, la clase entera está en Vocably. Vale, vamos directos al primer truco, que es el que más me cambió. Sí, venga. Truco 1. Aprende trozos fijos, o sea, frases ya listas y no palabras sueltas. Se llaman chunks. Con chunks hablas sin pensar tanto en la gramática. Total. En vez de querer café, usa me pones un café con leche, porfa, o me puedes traer. Son plantillas. Las repites, y pum, fluidez básica. Hagamos un mini roleplay rápido, sí. Yo soy la camarera y tú el cliente. Natural, sin diccionario, solo con chunks. Vale, vamos. Hola, perdona, ¿me pones un café con leche, porfa? Si puede ser, en taza. Y, ¿tienes croissants? Claro, ahora mismo. ¿Quieres algo más? Tenemos también tostadas con tomate y aceite. Genial, pues una tostada con tomate, gracias. Ah, y si no es molestia, ¿me traes un vaso de agua? Perfecto. Enseguida te lo llevo. Ya está, ¿ves? Solo con me pones, me traes, si puede ser, suenas muy natural. Y otra cosa útil, las muletillas. Palabras puente como pues, o sea, la verdad, ¿sabes? Te dan tiempo para pensar sin quedarte en blanco. Exacto. Por ejemplo, si alguien te pregunta ¿qué tal tu español?, puedes decir, pues, la verdad, estoy practicando cada día. O sea, me falta pero voy bien. Suena humano, no robot. Regla 2, medio rara pero poderosa, habla primero, corrige después. 5 minutos de hablar solo en voz alta, sin parar, y luego escuchas y ajustas una cosita. Sí, porque si esperas a estar perfecto, no hablas nunca. Yo a mis alumnos les digo, comete errores, pero comételos rápido y aprende rápido. Por cierto, historia real de un oyente. Llegó a una reunión familiar en España y dijo muy serio, estoy aquí en la cama. Quería decir estoy aquí, sin más, pero añadió lo otro. Silencio total y luego risas. Aprendió la lección para siempre. Ay, sí, me imagino la escena. Moraleja, mantén las frases simples y claras. Mejor corto y correcto que largo y raro. Y si dudas, usa un chunk seguro. Ok, truco 3, shadowing. Repites justo después de escuchar. No traduces, solo imitas ritmo, entonación y pausas. Parece tonto, pero te suelta la lengua. Mi mini rutina de shadowing es así. Escuchas 30 segundos de audio fácil, repites pegado al audio, y luego repites solo. 2 vueltas. Listo. Son 5 minutos. Y si te da vergüenza, hazlo caminando por la casa, o con auriculares. Yo lo hago con diálogos cortos y con canciones lentas. Funciona. Hablando de canciones, truco 4, música con letra. Canta y subraya frases que sirvan en la vida real. Por ejemplo, me hace falta, no me da tiempo, quédate. Luego las usas en tu día. Sí, yo pegué no me da la vida a mi vocabulario y ahora lo uso siempre. Además, la música mete la pronunciación en la cabeza sin dolor. Es entrenamiento sin sentir que estudias. Vamos con otra cosa polémica, inmersión total versus clase tradicional. A ver, la inmersión te da oído y reflejos. Pero sin una base mínima, te pierdes y te frustras. Yo soy fan de un plan mixto. 10 minutos de gramática clara, y luego vida real, un audio, un mini roleplay, un mensaje de voz a un amigo.
Así no hay huecos grandes. Sí, como receta de cocina, un poco de estructura y luego mucho sabor. Primera parte, reglas básicas, segunda parte, calle. Y vuelves mañana. Constancia, no maratón. Otra discusión que veo mucho, Duolingo, ¿sí o no? Para mí, bien como calentamiento. Te da vocabulario base y motivación. Pero no te da conversación real. Totalmente. Úsalo como gimnasio de dedos, no como partido. Después del juego en la app, manda un audio real, haz shadowing, o habla con alguien. Ahí aparece la magia. Ok, pausa rápida, mini test. María, a ver si te pillo, ¿qué es el shadowing, en una frase sencilla? Fácil, escuchar una frase y repetirla de inmediato copiando ritmo y entonación, sin traducir. Y si puedes, hacerlo 2 o 3 veces seguidas. Exacto. Y para los oyentes, si lo haces hoy mismo, aunque sea 2 minutos, vas a notar la boca más suelta. Vale, seguimos con trucos. Regla 5. Evita traducir palabra por palabra. Usa plantillas que funcionan. Por ejemplo, ¿te va bien si quedamos a las 6? ¿Te importa si abro la ventana? Son llaves. Y un tip para sonar más natural, reduce y suaviza. En vez de quiero una mesa, di ¿tenéis mesa? Si puede ser, cerca de la ventana. Parece pequeño, pero cambia todo. Vamos a otro error clásico, los falsos amigos. La gente dice estoy embarazada para estoy avergonzado, o actualmente cuando quiere decir en realidad. Mucho cuidado. Sí, también constipado en España es resfriado, no estreñido. Para evitar líos, haz tu lista personal de falsos amigos y mírala cada semana. 5 minutos y ya. Y ahora el tema que muchos evitan, el subjuntivo. No pasa nada, no muerde. Solo aprende 2 o 3 frases clave. Por ejemplo, quiero que vengas, espero que te guste. La regla práctica es, después de quiero que y espero que, usa esa forma. No te líes con nombres raros. Aprende la frase entera como Chunky y úsala. Hagamos una mini práctica guiada. Yo digo la primera parte y tú completas, ¿vale? Quiero que y tú dices, hables despacio. Espero que y tú, te vaya bien. Eso es. Y si te bloqueas, vuelve a lo básico, ¿puedes hablar un poco más despacio, porfa? Esa frase te salva en cualquier charla. Historia rápida que me encanta. Una chica pidió pescado pensando en un plato normal, y le trajeron algo súper raro con ojos de pez. Aprendió que hay variación por regiones y que a veces hay que preguntar primero. Sí, muy buena. Truco práctico ahí, antes de pedir, pregunta qué lleva, o cómo es. También sirve para evitar sorpresas con picante o con salsas. Venga, segundo roleplay, esta vez charla corta con un vecino. Objetivo, romper el hielo y quedar para practicar 5 minutos otro día. Frases simples. Hola, ¿qué tal? Oye, soy Carlos, vivo en el tercero. Estoy practicando español. Si te va bien, ¿podemos charlar un día 5 minutos en el portal? Claro, sin problema. Yo soy María. Mañana sobre las 6 estoy por aquí. Si quieres, hablamos un rato. ¿Te viene bien a esa hora? Perfecto, gracias. Ah, si estoy pesado, tú me dices, ¿eh? No quiero molestar. Buen día. ¿Ves? Con si te va bien, te viene bien a esa hora, ya tienes una microquedada. Es directo, amable y real. Otra regla rara mía, usa cronómetro. Pon 10 minutos y haz 3 cosas, sin pensar. 1. Escuchar y hacer shadowing. 2. Hablar solo mirando objetos. 3. Escribir 3 frases de tu día. Sí, me encanta esa rutina. Y al final, revisa solo una cosa, una palabra nueva, una pronunciación, o una frase. Pequeño y constante gana la carrera. Pronunciación. Tema rápido.
Copia la música del español, vocales claras y constantes. Abre más la A y la O. Y no tragues la S, que se entiende un montón. Y si quieres un truco extra, grábate diciendo algo fácil como tu plan del día. Luego compáralo con un nativo. Ajusta ritmo y pausas, no solo sonidos. También ayuda a cambiar el móvil al español. Menús, tiempo, alarma. Verás frases cada día sin estudiar. Es una mini inmersión silenciosa. Y etiqueta objetos en casa. Puerta, vaso, toalla. Cada vez que los ves, dices la palabra. Parece de niños, pero funciona en adultos igual. Sobre materiales, cuidado con textos demasiado difíciles. Si entiendes la mayoría, perfecto. Si no, baja un nivel. Mejor avanzar con seguridad que quedarse atascado. Y cuando leas, usa la técnica de 2 pasadas, primera para entender la idea, segunda para cazar un par de frases útiles. No subrayes todo, solo lo que vas a decir mañana. Volvamos a las muletillas, que son oro. Bueno, pues, a ver, o sea. Te ayudan a respirar. Mira, bueno, a ver, yo empezaría por lo fácil, o sea, por saludar bien. Sí, y la verdad suaviza opiniones. Por ejemplo, la verdad, Duolingo me ayuda, pero necesito hablar más. No ofende y dices lo que piensas. Hablando de apps, un tip final, combina una app con una persona. App para calentar, persona para jugar el partido. Incluso 5 minutos por mensaje de voz sirven mucho. Y si no tienes con quién, habla con objetos o con tu mascota. Suena loco, pero tu boca practica y tu cerebro se suelta. Es cero presión. Otra cosa que acelera, preguntas listas. Ten siempre 3 en el bolsillo. ¿Cómo va tu día? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Qué me recomiendas por aquí? Con eso, ya hay conversación. Y respuestas cortas listas también, pues bien, la verdad, voy tirando, tengo un poco de prisa, pero todo bien. Plantillas de vida real. Si cometes un error, ríete un poco y sigue. Uy, quise decir avergonzado, no embarazada. Humor baja el estrés y te da puntos con la gente. Y cuando no entiendas, di, perdona, no te seguí, puedes repetir más despacio. Esa frase te mantiene dentro de la conversación. Muy clave. Para cerrar el tema del subjuntivo en plan sencillo, memoriza 3 gatillos. Quiero que, espero que, ojalá. Con eso ya cubres muchas situaciones normales. Exacto. Y no te obsesiones. Lo importante es comunicar. Ya afinarás tiempos y formas con práctica real. Primero conecta, luego perfecciona. Vale, pregunta para ti que nos escuchas, ¿qué truco raro te funciona mejor para avanzar rápido? Shadowing, música, hablar con vecinos, o tu propio método secreto? Cuéntanos también una metedura de pata graciosa, que todos tenemos una. Así aprendemos juntos y, de paso, nos reímos un poco. Y, como decíamos antes, si te quedaste con ganas, la lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Gracias por estar aquí, y nos oímos pronto. Sí, échale un ojo y practica hoy mismo 5 minutos. Con poco pero cada día, de verdad, se nota. Un abrazo y hasta la próxima.